Muchas gracias por asistir a esta capacitación que los agendamos en días anteriores. Esta capacitación está dirigida por el área de seguridad y salud en el trabajo. Las dos profesionales que les van a estar dando esta capacitación son Lorena Rodríguez Mendoza y quien les habla, Clara Inés Martínez Argumedo. Esta capacitación está dirigida o la vamos a enfocar más que nada al riesgo químico, que hoy en día, pues ustedes, de acuerdo al trabajo en el que están, pues están viviendo lo del riesgo químico y está latente en todas las funciones. A medida de que vayamos avanzando, si tienen dudas, preguntas o inquietudes, nos pueden ir interrumpiendo y nosotros vamos resolviendo esas dudas. Bueno, inicialmente el objetivo de esta capacitación es informarlos a ustedes, concientizarlos sobre el manejo de sustancias químicas. Para ello, para prevenir catástrofes en las instalaciones en donde nos encontramos y accidentes o enfermedades que pueden perjudicar la salud de nosotros. El tema es bastante extenso, sin embargo nosotros hemos seleccionado unos temas que son nuestros temas principales que trataremos en la capacitación. Dentro de esos temas encontramos qué es el riesgo químico, cuándo estamos expuestos al riesgo químico, qué es y cómo interpretar una etiqueta de sustancias químicas, el almacenamiento de estas sustancias, los elementos de protección personal que debemos portar y qué hacer en caso de un accidente de trabajo por sustancias químicas. Entonces, dentro del primero encontramos qué es un riesgo químico y pues para entender toda esta capacitación tenemos que comprenderlo. Entonces, el riesgo químico es la posibilidad que se tiene de sufrir un daño ocasionado por la exposición de sustancias químicas. Generalmente puede ser de forma inconsciente por inhalación. Decimos inconsciente ya que el hecho de que usted esté en una zona, en un lugar en donde usted directamente no esté manipulando sustancias químicas, sin embargo alrededor se maneje, se trabajen con este tipo de sustancias, hacen que por inhalación, o sea, por la nariz, tengamos contacto con estas sustancias. O por contacto directo por vía dérmica, que quiere decir cuando manipulamos las sustancias no nos ponemos los guantecitos y tenemos contacto directo con la piel. ¿Listo? Vale, entonces, ¿cuándo estamos expuestos a riesgo químico? La exposición a sustancias químicas es más común de lo que se cree. En nuestro trabajo, independientemente de la función, estamos expuestos a ellas, ya sea mayor o en menor cantidad. Dentro de las sustancias químicas que más se usan en nuestro entorno laboral y que todos los días trabajan ustedes y manipulan estas sustancias químicas es, por ejemplo, traemos tres a colación y es el formol, el metanol y la acetona, que esas sustancias químicas ustedes en sus 8 horas diarias y los 7 días de la semana están utilizando estas sustancias. Es súper importante, más adelante lo vamos a revisar, las recomendaciones y los elementos que se deben de utilizar para utilizar estas sustancias. Cada sustancia de estas traen una etiqueta de seguridad que es la que nos da la información, cómo está compuesto este químico y qué manipulación y las precauciones le debemos de realizar a estos químicos. A continuación les voy a mostrar como un ejemplo de la etiqueta, como para que lo tengamos muy presente. Pero primero vamos a definir qué es etiqueta, chicos. Entonces, la etiqueta es de las sustancias químicas, tiene una identificación pues llamada etiqueta, todos los productos. Este es un instrumento valioso y de fácil acceso, la cual contiene información básica y necesaria que se debe tener en cuenta antes de iniciar el manejo de una sustancia química. Esto quiere decir que antes de abrir un producto, para que lo tengan súper presente y no se les olvide, antes de ustedes abrir un producto, tienen que revisar la etiqueta. Si no revisan la etiqueta, no se puede manipular el producto. Si digamos que la etiqueta está en mal estado o no se ve lo que dice, no podemos utilizar el producto, porque tenemos que revisar qué tanto nos puede perjudicar este químico en nuestra salud. Entonces, acá les traje un ejemplo de la etiqueta del thinner, cómo está compuesta. Básicamente la etiqueta dice el nombre del producto, los peligros que trae con él, las precauciones que se deben de utilizar y los primeros auxilios en caso de que nos pase algo con ese producto.
el nombre del proveedor, el contacto del proveedor que realizó ese producto, y ahí están también estos símbolos, son lo qué tan peligroso es el producto, y en cuanto más sea peligroso, es menos el tiempo de exposición o menos el tiempo que debemos de utilizar. Y es cuando más tenemos que utilizar pues los elementos de protección personal. Bueno, ahora el almacenamiento de las sustancias químicas. En la empresa contamos con un área de almacenamiento de sustancias químicas, ya que por su composición no pueden estar almacenadas en el mismo lugar. Por ello, en cada cuarto de almacenamiento está rotulado donde se deben estar ubicadas cada una de ellas. Nosotros ingresamos a nuestros cuartos de almacenamiento de sustancias químicas y vemos que en un lado está la acetona, en otro resorcinol, el thinner, y está rotulado con una etiqueta que dice el nombre de cada uno de ellos. Esto debe ser completamente respetable. Esto existe por una razón. Ya les voy a explicar. Existe un documento que se llama matriz de compatibilidad. Entonces, les voy a enseñar a interpretarla. Esa igual la encontramos en nuestro cuarto de almacenamiento de sustancias químicas. De pronto a la vista es un poco confusa, pero no es así, es bastante fácil, es bastante sencillo. Tenemos que tener presente que solamente se manejan 3 tipos de colores y el nombre de las sustancias que manejamos nosotros. Como nosotros ya sabemos el nombre y el tipo de sustancias que estamos manejando, les voy a poner un ejemplo. Vamos a almacenar resorcinol. Entonces buscamos resorcinol de forma horizontal y de forma vertical. Entonces aquí encontramos resorcinol y si lo vamos a almacenar, es decir, digamos con acetona, entonces podemos encontrar resorcinol, lo buscamos en un lado y acetona en el otro lado. Entonces, los unimos, donde se unen estos dos, sería un punto rojo. ¿Listo? Nos vamos aquí donde están nuestras viñeticas y nos dice que son totalmente incompatibles. O sea, eso quiere decir que no pueden estar en el mismo lugar. ¿Listo? Si vamos a usar vamos a almacenar la misma sustancia, es decir, como en el ejemplo que está aquí en el dibujito, resorcinol con resorcinol, vemos que tienen el colorcito verde, que estos son sustancias compatibles que sí pueden estar juntas, ¿listo? Algunas sustancias vamos a ver que las encontramos de color amarillo, que esto dice que se deben conservar a una distancia mínima de 2 metros, ¿listo? Es únicamente buscar una sustancia de forma vertical, la otra de forma horizontal, en el punto en donde se une hay un color y verificamos qué significa ese colorcito, ¿listo? Los elementos de protección personal. Nosotras sabemos que de pronto somos un poco cansonas, intensas con este tema, pero es que es súper importante. Es de suma importancia que ustedes cumplan con esto, ya que si ustedes no hacen el adecuado uso de estos elementos de protección personal, pues tienen un riesgo muchísimo mayor de sufrir enfermedades o de tener accidentes laborales. ¿Listo? Entonces, esos elementos que encontramos acá son elementos que todos conocemos, las monogafas y la careta, que las usamos para pues protección ocular, en el caso de la careta para las personas que tienen que usar lentes, ya que es un poco complejo ponerse las monogafas, pues se implementó lo de la careta, ¿listo? Este gorrito que vemos acá para evitar que nuestra cabeza tenga contacto con sustancias químicas, las personas que tenemos el cabello largo, ¿listo? El tapaboca, recordemos que en el momento pues está siendo utilizado por aquello del coronavirus, sin embargo nos ha protegido bastante de ciertas sustancias. Por ejemplo, en la obra se utiliza mucho el cemento, entonces nos protege mucho la vía respiratoria contra estos químicos, ¿listo? El delantal lo utilizan generalmente las personas que tienen mayor contacto con este tipo de sustancias, se porta por encima del uniforme. Igual los guantes todo el tiempo que se esté manejando sustancias químicas, como les decía anteriormente, para proteger las manitos, para proteger la piel, ¿listo? Este tipo de protección respiratoria también lo utilizan las personas que usan la mayor parte de su jornada laboral sustancias químicas.
y pues los zapatos, que son estas botas que están acá, que nos protegen contra otro tipo de accidentes y nos protegen contra, para tener contacto con sustancias químicas que de pronto se derramen y no traspasan a la piel. ¿Listo? Entonces, acá ya estamos terminando, entonces, pero no nos queremos ir sin antes, pues, decirles en caso de accidente de trabajo qué hacer. Entonces, primero, en caso de accidente de trabajo con cualquier sustancia química, deben de recibir un primer auxilio. Entonces, lo pueden hacer ustedes o si tienen algún compañero al lado, el compañero pues le ayudará o ustedes solicitan la ayuda. Entonces, en caso de ingerir el químico, no provocar el vómito. Es súper importante no hacer eso, no inducirlo. En caso de contacto con la piel con el químico, por favor, tienen que lavar con agua y jabón abundantemente. Súper importante hacer esto como para que no se nos traspase por la piel, no haya de pronto alguna complicación mayor. En caso de inhalación, si respira con dificultad, transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo. Por digamos que un compañero de ustedes, si en caso de, pues para que pueda realizar esta maniobra. Entonces, ¿qué debemos de realizar nosotros como trabajadores? Tenemos que reportar el accidente de trabajo a nuestro subordinado, a la persona que está a cargo de la obra. Tenemos que decirle qué fue lo que pasó y especificar qué tanto pasó para que así para que ellos asignen o llamen al centro médico más cercano para que los atiendan por urgencia. Espero que les haya gustado. Esto fue todo por hoy. Estamos dispuestas a escuchar cualquier duda, inquietud. Para nosotros es muy gratificante escucharlos para poder resolver sus dudas. Recuerden que nosotros siempre queremos cuidar de su salud. ¿Listo? Estamos dispuestas, estamos atentas para escuchar sus dudas. Muchas gracias. Es súper importante y acá para finalizar dejamos esta imagen, cuídate, 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 cuídate. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos cuidamos, si nosotros no cuidamos nuestra salud, si nosotros no utilizamos los elementos de protección personal, no nos capacitamos en este espacio, es complicado como conocer o saber cómo reaccionar en caso de. Entonces, para ello, la invitación a que sigan capacitándose, sigan asistiendo a estas capacitaciones que de verdad son muy valiosas. Y muchas gracias, agradecerles a ustedes por su tiempo y muchas gracias. Cualquier duda nos pueden escribir, nos pueden ahorita buscar, entonces vamos a estar acá. Que tengan un excelente día.